se propone escuchar la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Muy buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todas las repúblicas que se acerquen a este programa, sea en el momento que sea, porque salimos por internet, por supuesto, a través de nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos, así se llama. Ahora estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, para la República Oriental del Uruguay, y para el mundo, radionacional.com.uy. Radionacional.com.uy para el mundo. También para el mundo en nuestro Facebook, En dónde estamos. Así se llama, tiene exactamente el nombre de nuestro programa, En dónde estamos. Por X, @ En dónde estamos. Por Instagram, En dónde estamos Uru. Y te repito, nuestro canal de televisión, muy importante que ingreses ahí, que veas nuestro material, todo por supuesto en imagen y en sonido. Mirá en dónde estamos, porque efectivamente tenés que mirar en dónde estamos, mirar y oír, por supuesto, pero mirar en el sentido de ver, de tener esa visión, y esa visión significa comprender, significa evaluar, significa desarrollar la capacidad de observación, significa que esa capacidad de observación trascienda la instancia de la contemplación, contemplar, observar, observar con detenimiento y con embeleso e incluso con intromisión en los hechos de la vida o de la naturaleza. Eso explicaba Platón. Pero esa observación debe convertirse en actividad. La observación y la contemplación forman parte, si vos querés, del retiro, de lo proactivo, de la situación del silencio y de la quietud para entrar en esa cámara sagrada de la calma personal y poder extraer lo mejor de nuestra comprensión de las cosas. Pero luego hay que volcarse a lo proactivo, porque ahí viene la etapa que consolida el desarrollo del pensamiento. Desarrollar análisis, desarrollar pensamiento evaluatorio, discriminador en el sentido de desglosar, de codificar, el pensamiento analítico fundamental, deliberativo, y lanzarse a la acción del pensamiento y luego desde esa acción del pensamiento expresarlo, que es la última acción, la acción social, a la cual todos, de modo torpe muchas veces e irreflexivo, hablan de la acción, de los personajes de acción. No, si no se concreta todo eso no hay acción. Esto me lo enseñaba un enorme amigo, un directo amigo que se me fue el lunes próximo pasado. Hoy vamos a hacer un programa muy especial en relación a él, porque con su partida no perdió solo mi persona y este programa, dado que era un asesor eximio, un asesor, si vos querés, en lo jurídico, porque era doctor en Derecho y Ciencias Sociales, con una vastísima trayectoria en su vida en esa actividad tan noble del ejercicio de la abogacía. La ejerció liberalmente, de modo independiente, pero dada su condición, su altísimo nivel intelectual, de una mente despegada, brillante, cumplió muchas tareas de importancia para el país en otras épocas. Asesor letrado de la Cámara de Diputados en 2 oportunidades, el asesor letrado de la Cámara Empresarial, de los textiles, representó a Uruguay en varias oportunidades como prácticamente presidente de delegación ante la OIT, integrando distintas convenciones, convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Se especializó muchísimo en áreas, digamos que abstrusas, complejas del derecho, como el derecho administrativo, el derecho tributario.
también el derecho laboral y las relaciones laborales. Su mente brillante trascendía todo ello hacia la comprensión de la filosofía política y la filosofía jurídica que van de la mano, inspirando algo fundamental: la teoría del Estado. ¿Qué es el Estado? ¿En qué consiste el Estado? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Estado? Eso que se parlotea como razones de Estado, teorías de Estado, y a su vez hay que agregarle la teoría del gobierno, que no es exactamente lo mismo. El gobierno es el ejercicio de la actividad del poder en el marco de la construcción del Estado, que es esa unidad que se supone nos organiza la vida, nos cobija y nos da las reglas coercibles de conducta. Es desde el Estado que se nos legisla nuestra vida. Es desde el Estado desde el cual se imprime una calidad o una categoría de vida para todos nosotros, como lo diría Jorge Valle. En ese ámbito que es el Parlamento es donde se decide tu vida a través de un nuevo impuesto o de un impuesto que se minimiza o de impuestos, acá nunca pasó, de impuestos que se sacan, de un nuevo diseño tributario porque se concibe un modelo económico de país que inspire a la formación del capital, al desarrollo de ese capital formado, que inspire a la integración del capital para que se produzcan ¿qué? No solo la productividad de bienes, que es fundamental, sino que a través de esa necesaria producción de bienes se produzcan fuentes de trabajo que se hagan sustentables en todo sentido, sustentables temporalmente y sustentables en cuanto a la calidad de los ingresos y a la calidad laboral. Todo eso yo aprendía con Angelito Tata, así quiso que lo recordáramos siempre y que lo mencionáramos de esta manera. No quería nombres propios, no era partidario del nombre propio, me lo decía siempre, porque el nombre propio distrae a la bobería, me decía. El nombre propio y las credenciales de títulos distraen a los bobetas que no se meten en el contenido, que es lo que importa. Qué interesante sería responder alguna vez a ese sueño que tenía Angelito Tata de que todos firmáramos con seudónimos, que inventáramos y que no importara y que no pusiéramos títulos, porque lo que importa es el contenido o la densidad de pensamiento analítico, crítico, la densidad de conocimiento, y el conocimiento está fundamentado en la ciencia, en los conocimientos científicos y en la filosofía más recibida, que es la filosofía de la ciencia o del conocimiento. Antiguamente le decían nociología, ahora se llama epistemología o la filosofía epistémica. Si no tenés cierta densidad en esos conocimientos, directamente no tendrías que hablar de nada y escuchar a los que saben. Todo eso, evidentemente, Dios me lo regaló. Me lo obsequió a través de una hada madrina que me había obsequiado antes, que se llama Mercedes Vigil, quien me acerca a Angelito Tata y me dice: mirá, es admirador de tu programa, te escucha siempre, hace mucho tiempo que me solicita un contacto directo contigo vía telefónica. Estoy segura, me decía Mercedes Vigil, estoy segura que te voy a dejar, así de algún modo lo encomienda el destino, la vida o Dios, que te deje a tu ángel guardián. Vas a tener un ángel guardián a tu lado. Y efectivamente fue así. Hace 2 años y medio, un poco más, que este programa creció muchísimo a raíz de ese vínculo de amistad muy intenso, la amistad de todos los días, todos los santos días, en un taller de trabajo, de ideas, que hizo crecer a este programa. Lo hizo crecer notoriamente, sustancialmente. No es que Angelito Tata me agarrara virginal a mí en todos estos temas que yo les comento. No, para nada. Pero fue el sabio que me acercó un montón de vueltas de tuerca, de detalles técnicos, de correcciones y muchas de ellas profundas. Me hizo ver, contemplar, estudiar, reflexionar más aún de lo que yo sabía, y luego comenzó esa interrelación de amistad del toma y daca, del ida y vuelta, donde ambos aprendíamos, uno del otro y el otro del otro. Y lo fundamental era ese fuego impetuoso y necesario de los motores del entusiasmo intelectual por aportarle lo mejor al país. Era el entusiasmo intelectual y moral, más que moral, ético,
pero que estaba vibrando en los hechos sin tener que explicitarlo para dejarle lo mejor de nosotros al país. Un país que lo tenía muy triste, Angelito Tata, por el desbarranque total, el barranca abajo de la institucionalidad, el deterioro de la legislación, el deterioro del Estado de Derecho, el deterioro del sentimiento colectivo que no prospera hacia una sociedad cohesiva y unitaria en el sentimiento más saludable de pertenecer a una república democrática que nos cobije en nuestras libertades individuales. Un liberal de puro cuño. Ese era Angelito Tata, el que escribía esos hilos majestuosos, brillantes, intensos, provocadores, en Twitter primero, ahora en X. Era una mente despegada, un brillante, un hombre de una altísima trayectoria que a sus 93 años tenía la lucidez de una mente brillante de 70 años, con plena vigencia, vitalidad, y te hablaba como te estoy hablando yo ahora. Y si tenía que rezongarte, te rezongaba en buenos términos. Y si te tenía que corregir, te corregía, pero no te corregía sino más. Te daba una clase. Los audios que compartíamos con él en esos chats que todos compartimos, ya instalados en nuestra cultura, eran chats de un taller de trabajo, donde cada audio era de 5, 6, 7, 8 minutos, o fraccionábamos 5 minutos, 4 minutos, y uno esperaba con avidez la respuesta y el audio del amigo. Y cada programa que terminaba, al ratito tenía ya su respuesta, que era del monitoreo de los temas que había tratado y del contenido y el sentido que le había dado esos temas. Era el amigo experto que estaba monitoreando y luego venía para mí el veredicto más importante, el del doctor Angelito Tata. A ver qué decía él de todo lo que yo había dicho, analizado, encumbrado públicamente en mis reflexiones y análisis, a ver si no había dicho algún disparate por ahí. Eso te provoca un sabio. Tenés que estar en estricto silencio a ver si todo lo que dije era correcto o en qué punto no. Te puedo asegurar que tenía la bendición de confirmar cotidianamente que desde un 90 a un 95% estábamos plenamente de acuerdo. Y a medida que trabajábamos juntos ya era el 99, tanto, con el porcentaje natural del error que todos los seres humanos tenemos. Y era maravilloso que ocurriera ese error porque permitía esa oportunidad de la enseñanza, o de la discrepancia mutua, o de llegar a un territorio conflictivo dentro de esa masa crítica de nuestro pensamiento ya muy entrenado, el de él y el mío, en estas lides de los estudios, del estudio, del análisis, de la discrepancia interna, de la deliberación interna. ¿Será cierto? ¿Estoy en lo correcto en esto? Uno todo el tiempo plantea eso, para con uno mismo. Todo eso era la relación con Angelito Tata, el que escribía artículos brillantes en Contraviento, el hombre que se hizo 2 webs a sus 80 y pico de años, él hacía las webs. Fue el que le construyó toda una red informática digital hace muchos años a un ministerio, el de Relaciones Exteriores, porque no sabían cómo hacerlo. Él siendo asesor letrado, un abogado que terminó haciendo el trabajo de un informático, de un licenciado en informática, un técnico informático. Era una mente brillante. Sabía, estaba escribiendo un manual de economía, porque consideraba que todo era un mamarracho lo que se decía acá, porque están todos alineados a las corrientes marxistas, neomarxistas, colectivistas, economicistas, sin entender que la economía de desarrollo es el capitalismo liberal, ese que plantea Milei. Creo que Angelito Tata no tuvo la oportunidad de recibir por lo menos esa alegría de saber que en Argentina tuvo éxito el proyecto Milei-Bullrich-Macri, que emprenden un camino épico, muy, muy complicado. Y él lo sabía, porque era un hombre sensato, realista, moderado, no fanático. Los comunistas decían que era el hombre inteligente de la derecha, y él se reía, porque no creía en eso de derecha e izquierda. Él era un demócrata liberal, un republicanista, un hombre de derecho. Relaciones laborales, sindicalismo, modelo de desarrollo económico, separación de poderes, justicia de garantías en el debido proceso, lo que determinan los artículos 12, 15 y 16 de la Constitución,
la etapa probatoria como garantía del juicio, la presunción de inocencia y la demostración contraria solo de parte de juez desde la sentencia, de acuerdo a la base de toda la prueba aportada y evaluada por el magistrado, iba enseñando Angelito Tata. Todo ello comporta una sentencia que determina una nueva situación jurídica en las personas, vital en su importancia, la concepción legislativa de la organización del Poder Judicial, que es la función jurisdiccional que tiene el Estado como una de sus funciones primarias, cometido primario, hoy desarticulado, estropeado. Y en eso consiste la primera y última garantía del funcionamiento del Estado de Derecho. Coincidíamos plenamente con Angelito Tata, con el doctor Angelito Tata. En eso consiste precisamente la garantía, se sustenta la garantía del funcionamiento de un Estado de Derecho, un Estado que se precie de ser republicano y democrático de derecho, en el ejercicio jurisdiccional de sus magistrados en el ámbito del Poder Judicial para aplicar justicia en el más estricto sentido de la sabiduría de Césare de Beccaria o de Montesquieu, porque el magistrado aplica con sus conocimientos las leyes que le indican de qué se trata, no interpreta. Sabe interpretar, pero debe aplicar la ley. No es interpretarla solamente, es desde la evaluación en lo penal, desde la evaluación probatoria, el juez simplemente tiene que saber a qué casilleros ir de esa gran biblioteca de artículos que es el Código Penal y extraer la tipología penal que va a fundamentar jurídicamente su sentencia. Todo eso era lo que hablábamos permanentemente, profundizando, por supuesto, en estos temas. Y si todo esto no ocurriera, el Estado de Derecho democrático se corrompe en su naturaleza. Fue el primer jurista de este país, el más despegado de esta generación, el que estaba altamente despegado, el brillante, que me convalidaba junto al doctor Eduardo Luz, otro enorme jurista constitucionalista, quien tuvo también la gran oportunidad de establecer una amistad con Angelito Tata, intercambiando audios, comentarios. Fueron los dos juristas de altísimo nivel que me convalidaban la opinión técnica de que acá en este país se dio un golpe técnico de Estado cuando se legisló el Código del Proceso Penal Nuevo y esta Fiscalía General de la Nación. Inconstitucionales, ambas leyes de orden público, corrompiendo esta función y este sustento de la democracia como lo es la jurisdicción independiente del Poder Judicial. Tipologías de leyes, naturaleza, fuentes de interpretación del derecho, fuentes integradoras del derecho. ¿Qué es la macroeconomía? ¿Qué es la microeconomía? ¿Qué significa un modelo económico de desarrollo? ¿Qué es el modelo económico de desarrollo en el contexto de una época? Me enseñó la gran obra de Rostow, que afortunadamente compré. Recuerdo que yo le recomendaba a Jesús Huerta del Soto y lo compró. Me recomendó el libro de Bruno Leoni, espectacular, La libertad y la ley, el gran jurista, el gran jurista liberal por excelencia, italiano, amigo de Hayek y de von Mises y de Antonio Escotado. Libro que me compré y todavía no llegó. Espero que la gente de Mercado Libre en poco tiempo lo traiga. La ley, me acuerdo que le recomendé yo de Bastiat. Bastiat le recomendaba y tantas cosas. Se va a extrañar muchísimo el amigo. El de todos los días dándome su evaluación del programa que realizábamos y a partir de ahí empezaba el trabajo. Todos los santos días, hace más de 2 años. Todo el 2021, 2022 y todo este 2023 hasta que Dios decidió sacármelo. Sacármelo. Pero no solo a mí, te repito, se lo saca al país. No tenemos otro, no solo jurista, no tenemos otro experto en ciencias sociales, en la historia del poder, en la historia de las ideas, en la teoría de Estado, teoría de gobierno, modelos económicos, relaciones laborales. ¿Qué significa el derecho? Sus fuentes de interpretación e integración, corrientes. No tenemos otro. No hay. Un gran amigo se despidió de mi vida el lunes próximo pasado, un amigo dilecto, eximio,
una mente brillante, y entonces a partir de ahí quedan dos opciones en el ser humano cuando uno es una mente brillante. Una opción es la capitalizada soberbia de saberse superior, esa es común, es la más común. O la digna sencillez y la virtud de comprender la gran tarea que tiene por delante de servir a los demás. Desnudito esperando a ver qué me enseña el mundo, ponía él en sus hilos de Twitter, Angelito Tata. Y él era de esta categoría, el de la digna sencillez y la virtud de comprender la gran tarea que tenía de servir a los demás con ese agraciado conocimiento y brillantez que Dios le había otorgado. Era un don para utilizar en beneficio de su sociedad. Y así lo hizo, y en beneficio de su familia. Un excelente padre de familia que construyó a su familia del modo más digno y decente, que amaba a su esposa que se le había ido hacía un tiempo atrás, y sus hijas, evidentemente maravillosamente enamoradas del papá, que logró construirles ese sendero iluminado de buena gente, todas ellas ya con su vida hecha, independientes, profesionales todas, de alto nivel profesional, como Germán. De esta última categoría estaba hecho, evidentemente, Angelito Tata, y así quería que se le reconociera por sus artículos de altísima pluma jurídica, judicial, doctrinaria, política, económica, filosófica. Un experto, un maestro, un erudito en los territorios del conocimiento, no de la cultura, del conocimiento. La cultura venía a él por añadidura. Angelito Tata, el de los innumerables artículos en sus dos webs, hechas por él mismo, el que a sus 93 años todos los santos días se comunicaba conmigo, monitoreando la calidad de contenidos y el desarrollo de los mismos en mi programa, y a partir de ahí, todos los santos días conversábamos por horas repartidas en el curso del día desde sustantivos audios llenos de conocimientos, de análisis, de reflexiones analíticas y de proyecciones respecto a esa plataforma de análisis de lo que vendrá en el país, de las proyecciones de lo que está pasando en el país y lo que va a venir indefectiblemente a nivel político y a nivel institucional. No le esperan grandes cambios a Uruguay, no los puede tener. Tiene una clase política agotada sobre sí misma, en círculos corporativos de negociaciones, son profesionales de las negociaciones corporativas, es un sistema agotado en sí mismo, que sería, según Milei, por ejemplo, extrapolándolo, son parte del problema y no la solución. Todo eso conversábamos con Angelito Tata. Con esa inveterada costumbre uruguaya, me decía él, del sistema político, de decir que todo el sistema político funciona bien y es estable, cuando no es así y nada explican. Todos esos santos días de horas de comunicación, sin prácticamente faltar a esa cita de amigos, por los chats de WhatsApp, mensajes, envíos de material bibliográfico, recomendaciones de libros, de artículos, como dos niños entusiasmados intercambiando las figuritas de un álbum, que eso tiene que ser así siempre, que sea una alegría, un motivo enorme de alegría, de ansiedad, estar esperando ese libro, y él me comunicaba, sabe que ya lo recibí, y yo lo mismo, sabe que ya tengo el libro, sabe que, doctor, sabe que, mire, descubrí estos libros que son importantísimos, yo ya encargué dos, a ver, páseme, ¿me puede pasar una fotografía? ¿Me puede pasar? ¿Quién hay así? El interlocutor válido que decía Mercedes Vigil, y sí, tenía que darme cuenta que Dios me había obsequiado un ángel guardián aquí en la tierra para que, claro, a mis espaldas, cuidar a mis espaldas de conocimiento, porque esta tarea desde Libertas es muy grande. Esta tarea que estamos haciendo en Libertas, gracias a otro enorme amigo, por el que ruego todos los días no le pase nada, y no por motivos mezquinos, sino porque si no se desbarranca todo. Uruguay no tiene mucho más. Somos 3, 4, 5, 6, 7, 10 personas en el núcleo fundamental de la proyección de esta comunicación en pos de una democracia y una república con una sociedad verdaderamente organizada,
con todas las garantías del Estado de Derecho que nos permita hacia las nuevas generaciones ser una nación y una sociedad digna por su desarrollo y que sea una sociedad unida, que se sienta digna, que su gente se sienta honrada de ser uruguayos, porque Uruguay es motivo de admiración por su realidad económica de desarrollo y su realidad institucional perfectamente cuidadosa de su gente, de sus individuos, donde todos seamos tratados por igual, desde nuestra ley, como lo dice la Constitución de la República. Somos pocos los que estamos hablando en serio, pero hablamos en serio porque primero estudiamos en serio, analizamos, discrepamos, estamos todo el tiempo revisando lo que se dice, estamos en el detalle de lo que están diciendo que pasa desapercibido al común de la gente y tiene que ser así. No tiene por qué todo el mundo saber de todas estas cosas tan complejas, pero los que intentamos saber algo tenemos que decirlo, porque la sociedad uruguaya está siendo víctima de un despotismo encubierto y brutal que la somete a un conventillo de muy baja estofa, como si fuera la peor parodia de un carnaval que no fue siquiera nominada para un premio. Ese está haciendo Uruguay adentro, que afuera se sabe vender muy bien, con su imagen de república estable, institucionalizada, de buena comunicación entre sus mandatarios, pero no es verdad. Está fracturada y está fracturada por bagatelas, discutiéndose un modelo de centro izquierda progresista, agendista, con otro modelo marxista radical, pro agenda, pero proactivamente más trascendente en lo marxista y socialista que la Agenda 2030. Ese es el debate que tiene Uruguay en esas dos composiciones coalicionales que nos llevaron a una centroizquierda progresista neomarxista discutiendo con un marxismo radical de lucha de clases. Todo en la retórica, además, de capitostes, de zánganos del Estado, enquistados en esa retórica, que es la materia prima del embeleso y la hipnosis a nuestra gente para sustentarse en el poder. Los casos más patológicos y evidentes, Carolina Cose, Fernando Pereira, Abdala, aquel de, ¿no lo vieron? A Molina, que ya no está, y tanto, Mujica, preocupado por Milei, Mujica, el que levantó las armas, el que mató, el que robó, el que dijo cualquier disparate, el que nos destrozó el Estado de Derecho. Angelito Tata, un liberal con mayúscula, un liberal con mayúscula, un demócrata republicano de cuño liberal purísimo. ¿Por qué digo esto? Porque con él tenías que hablar en serio. Y con él sí sabías que si hablabas en serio, lo hacías profundamente y lo hacíamos así, sin darnos cuenta, como dos chiquilines hablando de fútbol, del último partido que jugamos en el barrio, en la liga, hablando con entusiasmo, con interés, entramos en intercambio de ideas, discutíamos algunos puntos como tiene que ser, hablábamos de el liberalismo desde el modelo liberalista capitalista, que es la propiedad privada, en qué consiste ese concepto de propiedad privada, en qué consiste el concepto extensivo y complementario del libre emprendimiento desde la propiedad privada, en qué consiste el liberalismo político que la Constitución consigna, en qué consiste el liberalismo filosófico, en qué contexto de la historia se dio, cuánto perduró, ¿cuánto lo atacaron? Hoy hay capitalismo de verdad, hay capitalismo liberal desde la teoría económica, sustantiva, científica de la escuela del liberalismo, con Hayek, por ejemplo, con Karl Menger. ¿Hay? Hoy se da la teoría del Estado de Derecho de acuerdo a la escuela de Austria en la década del 30, de acuerdo a Hans Kelsen, a De Gucht, a Daven, a Jelinek, a Emil Durkheim, a Max Weber. ¿Está el Estado de Derecho, el que dice nuestra Constitución? ¿Qué estudian? ¿De qué hablan hoy las generaciones políticas de legisladores y primeros mandatarios que parlotean
y hasta incluso caen en la patología de decir, soy liberal progresista, liberal socialista. Están diciendo cualquier cosa. En cualquier momento vamos a escuchar decir, sí, yo soy liberal, marxista, comunista, capitalista. Estás metiendo todo junto, te sirve todo, vale todo. Como la telenovela brasileña, vale todo. Aclaro que hablar profundamente es eso, ¿no? Y desde esta perspectiva nacían nuestros diálogos. Eran cotidianos, ¿eh? Y se transformaban en talleres de ideas, obviamente. Y así devenían tantos hechos, tantos temas, eran tantos políticos, judiciales, económicos, geopolíticos, institucionales. Lamentablemente se fue. Desde acá, Angelito Tata, gracias, amigo. Gracias por tus brillantes conocimientos, por tu capacidad de informarlos, de enseñarlos, por tu hombría de bien. Gracias por tu caballerosidad, por la exquisita caballerosidad del hombre de bien, siempre manso, siempre tranquilo, y eso no era óbice para ser severo. Gracias por tus ímpetus de trabajar fuerte en todo esto, a pesar del cansancio final, ya por tus años, por la tristeza que te provocaba el país, por la triste realidad del país y esa enfermedad final que vino a decretar tu pasaporte al reino celestial de los justos para pasar, seguro que es así, para pasar al Olimpo de la sabiduría. Que descanses en paz, queridísimo amigo. Seguimos, vamos a una pausa, Ramón, y recibimos a otro jurista, el doctor Raúl Menéndez, para hablar precisamente de algo que tiene que ver con esto. ¿Cómo perdimos el Estado de Derecho y el proceso de garantías? Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber en dónde estamos. Idea y producción de Organización